arrancamos de lleno con el credo. Entonces la otra vez vimos lo que significa creer. Y entonces vimos que no era un paso en el vacío, sino que era poder confiar en Dios Padre, y que es pues algo más cierto que la ciencia, porque la ciencia depende de nuestra constatación y está relacionada con lo frágil que son las cosas, mientras que la fe está en lo más seguro, en la fuente misma de la verdad, y que el problema no es tanto que falte verdad, sino que sobra verdad para nosotros. Nos supera la verdad de Dios. Dios es la fuente de la verdad misma, es el que crea la verdad de las cosas, y nosotros pues tratamos de comprender lo que se nos propone. Entonces ahora vamos a entrar, después de ver qué significa esto de creo en un solo Dios, vamos a tratar de ver qué significa que nuestro Dios es uno. Entonces, ¿por qué creemos en un solo Dios? ¿Qué significa todo esto? Entonces, mi propuesta es esta. El Señor nuestro Dios es uno. Entonces, ¿qué significa que es uno? Que Dios es uno. ¿De dónde viene eso de que es uno? Entonces, pues seguramente lo conocerán, ¿no? Está la revelación del Dios uno en la Biblia. Es una revelación pues muy bonita, muy profunda, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De hecho, Jesús en algunos momentos, cuando habla de Dios, se refiere a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y uno se puede preguntar, ¿y quién es el Dios de Abraham? ¿Quién es el Dios de Isaac? ¿Y quién es el Dios de Jacob? Hubo una tentación, que creo que ya les conté, entre los primeros cristianos, de decir, bueno, pues nos quedamos con los evangelios y el Antiguo Testamento, pues que está muy complicado, este Dios que de pronto da unos mandamientos que no entendemos, dejarlo de lado. Entonces, como que ahí se empieza a revelar el Dios uno. Entonces, al Dios de Abraham, pues conocen el episodio del roble en Mamre, ¿verdad? Cuando de pronto está Abraham fuera de su tienda, abajo el roble, o de la encina, más bien de la encina de Mamre, y de pronto llegan tres personajes misteriosos que le van a anunciar que va a tener un hijo. Entonces, pues ese es una manifestación de Dios. Luego está Dios que le pide el sacrificio de Isaac, de su hijo, que se lo lleva al monte Moriah. Después, para que recordemos eso, ¿quién es el Dios de Abraham? El Dios de Abraham es también el que le hace las promesas de que su descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Entonces ahí vamos entrando en quién es Dios, ¿no? El Dios de Isaac, el que lo bendice, el Dios de Jacob, que lo protege, ahí cuando se tiene que ir al exilio. Entonces ahí está una primera revelación de Dios. Luego está el sacrificio de Elías, yo creo que ya lo conocen, está ahí en el Monte Carmelo, después de haberse peleado con la reina. Entonces, bueno, se va a seguir peleando, de hecho, y les dice, pues junten todos los profetas de Baal, y que cada uno de nosotros vamos a poner ahí un toro, un sacrificio, y vamos a ver a quién Dios le hace caso. Ese es el método experimental de aquel tiempo, ¿no? Como ahora uno tiene que ver si funciona o no funciona, y se puede repetir el experimento, pues ahí también. Vamos a ver quién es Dios, ustedes pongan su toro, y ellos están todo el día, empiecen ustedes porque son muchos, y esos profetas de Baal, pues al final no baja nada, no baja ningún fuego. Y en cambio con Elías, pues él le echa agua, le echa más agua, le vuelve a echar agua, y de pronto baja el fuego del cielo y consume todo. Y entonces pues acaban con los profetas de Baal, pero se muestra que Yahvé es el único Dios, que todos los demás no son dioses. Y es el Dios de Israel. Entonces pues ahí empieza la revelación del Dios uno. Y luego llega Moisés, se le revela la zarza ardiente, y en esa revelación de la zarza ardiente, pues
Moisés le pregunta su nombre y efectivamente Dios le revela y le dice, yo soy Yahvé, yo soy el que soy. Entonces tenemos estas diversas etapas que nos permiten conocer que Dios se revela como un Dios uno en la Biblia, el creador del cielo y de la tierra. Entonces, pues ese es el primer aspecto. Entonces, Dios es uno, el pensamiento bíblico nos lo presenta como un Dios único, que es todopoderoso. En algunos lugares se hace referencia a otros dioses, pero el Dios de Israel es un Dios único. Y es lo que recuerda la famosa oración de Israel, ¿no? Escucha Israel, nuestro Dios es uno, nuestro Dios es el Señor, nuestro Dios es uno, o sea, no hay más dioses. Y eso es muy importante porque nosotros creemos en la Trinidad. Entonces, ¿tenemos tres dioses o cómo está esto, no? Entonces, eso nos ayuda a entender lo que vamos a ver en el tercer punto. Jesús, Hijo de Dios, escándalo para los judíos y necedad para los griegos. ¿Qué significa todo esto? Ahora lo vamos a ver. Ese es el primer punto. Creo que esto es algo que ya tenían muy dominado, muy conocido, la revelación de Dios uno en la Biblia, que no hay gran novedad, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Entonces después en la filosofía griega también llegan a la noción de que Dios es uno, de que hay Dios y que Dios es uno. Entonces hay cosas muy curiosas, por ejemplo, hay un poeta filósofo griego que se llama Genófanes, ¿no? Dice que si los caballos y las vacas tuvieran dioses, los harían en forma de caballos y de vacas. Entonces, ¿qué crítica con eso? Pues dice, nosotros tenemos unos dioses que son pues muy a imagen de nosotros. Y dice, realmente, pues Dios no es así, Dios es único, Él es el primero que, en lo que conocemos usa esta expresión en el mundo griego de que el Dios uno, el único Dios. Entonces hay un inicio de reflexión que muestra que hay un único Dios. Luego llega Platón, que nos va a hablar de la idea del bien, de este uno, del bien que tiene que ser uno, que es la fuente de todo. Entonces ahí se desarrolla este otro concepto. Entonces, ¿por qué les pongo estos dos y les hago este recuerdo de algo que ya conocen muy bien? Pues para mostrar el contraste. O sea, el pueblo de Israel no llega a la idea de que Dios es uno a través de grandes reflexiones filosóficas, sino que se le revela el Dios uno. Y luego hace su experimento científico, el sacrificio del Carmelo, con Elías, y que dice, a ver, todos los profetas de Baal es un dios de la lluvia, y luego hay otros dioses, y dice, pues ustedes saben, vamos a ver quién es el verdadero Dios. Y el único que hace bajar el fuego del cielo es Yahvé. Entonces se dan cuenta que efectivamente ese es el único Dios. Entonces tenemos este modo, la revelación de Dios a Moisés, a Abraham, Isaac y Jacob, a Elías, a los profetas, y del otro lado tenemos esta reflexión, ¿no? Que dice, pues hay muchos bienes, pero los bienes no son bien del todo. Entonces, para comprender qué es el bien, pues tiene que haber un modo ideal, y ese es el mundo de Platón, y dice, pues el fundamento de todo es la idea del bien, es como el sol que ilumina nuestras realidades. Después va a seguir este pensamiento, Aristóteles lo critica y dice, bueno, en realidad, pues de las ideas no vienen las realidades. Entonces dice que así no funciona. Entonces dice, no, tiene que haber una causa inmóvil que no cambia, porque las cosas que cambian pues necesitan a su vez una otra causa, y no podemos ir al infinito así. Entonces tiene que haber una primera causa que es la que le da vida, la que le da el ser a todo el resto. Y este es el concepto de motor inmóvil. Y dice, ¿y cómo puede ser esta causa? Pues así como la inteligencia mueve el cuerpo, pues así también tiene que ser una inteligencia que se piensa a sí misma. Entonces este es el concepto de unicidad de Dios, ¿no? Entonces nos encontramos con un Dios que es bastante diverso, una especie de idea con la que no hablamos, que no conocemos. De hecho, Aristóteles piensa que a la inteligencia no le importa el mundo porque está feliz en sí misma, tiene su felicidad en sí misma. Entonces, pues no podemos entrar en comunicación con ella. Esta inteligencia, que es este motor inmóvil, está allá en otro lado, ha puesto en movimiento todo lo que existe, pero pues
pues no le importamos para nada. Y del otro lado, pues tenemos esta revelación de Dios, que se revela, que se acerca a Abraham, que lo bendice, que le hace promesas, que le da un hijo. Es un concepto bastante diverso. Luego está el último filósofo del que les quiero hablar, es también de la corriente platónica, de hecho son varios filósofos que van a desarrollar el concepto del uno. Entonces, ¿qué dicen? Que lo que existe, existe porque es uno. Un perrito, pues le cortan a la mitad, pues deja de existir en cuanto perrito. Entonces se da cuenta que el fundamento del ser para él es ser uno, ¿no? Tener una unidad fuerte. Entonces dice, ¿y de dónde viene la existencia del mundo entero? Si lo que hace que nosotros podamos subsistir es la unidad, pues dice, tiene que haber un uno primordial, un uno que no conocemos, pero que es la fuente de la unidad de todo lo demás. Y eso es pues su pensamiento, podríamos decir, de divinidad. Y toda su filosofía es cómo volvernos nosotros más unificados. Entonces de pronto dicen, a mí me suena este pensamiento, como que he encontrado gente que dice es que hay que ser más unificados, unificarnos, ser más coherentes por dentro. Entonces efectivamente el cristianismo va a retomar también de estas ideas. Pero ¿por qué les presento todo esto? Para llegar al tercer punto. Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Entonces, pues si hay un Dios y un Hijo de Dios, pues el Hijo de Dios, pues es Dios, ya son dos dioses. Entonces hay un problema. Hay un problema para los judíos, porque dicen Dios es uno, solo puede ser uno, porque si no, pues el mundo estaría gobernado por el caos, por una lucha entre el bien y el mal, y hemos visto que esto no funciona. Pues faltaría la verdad, las cosas, ¿cuál es la fuente del ser? Pues la fuente del ser no funciona, porque pues hay como varias fuentes, pero no, del ser solo puede haber una fuente. Entonces, ¿cómo Jesús puede ser el Hijo de Dios? Por eso es un escándalo para los judíos. Dios es uno y único, y necedad para los griegos. Entonces dicen, ¿y todo esto qué tiene que ver con nosotros? ¿No? Necedad para los griegos porque dicen, ¿cómo el uno puede ser dos? O sea, porque si es el uno es es uno, pues cuando llega Jesús como Hijo de Dios, pues ya son dos. Entonces, ¿cómo funciona esto de que el uno son dos? Entonces, pues no funciona para nada. Y entonces por eso es una necedad, no solo porque habla de la resurrección, sino porque dice Jesús que es Hijo de Dios. Entonces los griegos como que lo conciben de otro modo. Dicen, pues sí, claro, hay un Dios que es la fuente de todo y luego hay diosesitos que están abajo, ¿no? Y eso es pues lo que va a suceder. No sé si ya les pude el credo de Ario y de Eunomio, pues de pronto ellos dicen, pues está Dios Padre, que es el único Dios, la causa de todo, como para Plotino y Porfirio, y luego pues tenemos diosesitos, y dentro de los diosesitos tenemos al Hijo, el Espíritu Santo, y a lo mejor unos cuantos más, o a lo mejor ninguno, quién sabe, ¿no? Y entonces, pero pues ahí está Dios, está Jesús como el Hijo de Dios, que tiene un cuerpo, claro, Dios Padre, pues Dios en cuanto tal no puede tener cuerpo, pero Jesús como es el Hijo de Dios, es un diosesito. Entonces vamos a ver en qué sentido es Dios, ¿no? En qué sentido es Dios. Y esa va a ser la gran pregunta a la que contesta el credo que estamos empezando, que hemos empezado a reflexionar y a estudiar. No sé si hay preguntas alrededor de esto. Sí. Si los griegos eran politeístas y luego descubrieron que había un Dios desconocido, que creo que es Sí. Entonces, ¿cómo aceptan a un Dios verdadero, como Dios, y luego a Jesús como un diosesito? Entonces aquí hay otra gran cuestión. Entonces en el mundo griego no hay unidad acerca del pensamiento sobre Dios. Entonces está el Dios de la gente, el Dios común, que es estos dioses de Homero, que está Zeus, que está Hera, que está Marte, Venus, etcétera, los nombres que les daban, ¿no? Hoy estoy ya usando los nombres romanos. Entonces, esto es los dioses de la gente, ¿no? De hecho, incorporaron incluso los dioses
egipcios, los dioses del mundo persa, o sea, incorporaron muchos dioses. O sea, el pensamiento de ellos era más o menos, pues nosotros lo llamamos Zeus, y es el dios más importante. Él, ¿no? Igual que decimos pan en español y bread en inglés, dicen, pues ellos lo llaman Mitra, o lo llaman Osiris, o lo llaman quién sabe cómo. Entonces, pues cualquier dios simplemente le cambiaban el nombre, traducían el nombre y pues pensaban que más o menos era lo mismo. Y eso mismo hacían los romanos y no había problema. Esto es el politeísmo. Entonces, dentro del sistema politeísta, ¿cuál es el problema? También hay un problema, de hecho no lo puse aquí, pero tiene razón usted, hay otro problema. Porque de pronto llega Jesús y dice, nuestro Dios es uno. Entonces los politeístas dicen que todos los demás que, o sea, yo en quién creo, no sé, es pura mentira. Entonces, efectivamente, con los politeístas va a tener problema. San Pablo en Atenas hace un discurso que es muy interesante y muy complejo, porque habla del Dios desconocido y dice, yo se lo voy a dar a conocer, es Jesús de Nazaret. Entonces les presenta un nuevo Dios, el Dios desconocido porque estaba ahí en Atenas, porque como hay muchos dioses para el mundo griego, son politeístas, tenían miedo de olvidar a uno y que ese Dios se enojara contra ellos. Entonces dice, pues vamos a hacer sacrificios también a él, al Dios desconocido, al que no sabemos quién es, pero por si acaso se nos olvida uno, le ponemos un altar y le hacemos sacrificio, porque tenían muchísimos dioses. De hecho, si se quieren reír, San Agustín se burla de los dioses romanos en el libro 6 de la Ciudad de Dios, porque dice, oye, basta un agricultor para sembrar el trigo, para regarlo, para sierrar la tierra, para arar la tierra, para todo esto, y en cambio un solo Dios no es capaz de hacer todo este trabajo. Hace falta un Dios para el tiempo de que uno viene a arar, un Dios para cuando viene a echar la semilla, un Dios para cuando riega, un Dios para cuando crece la semilla, un Dios para cuando salen las hojitas, un Dios para... Dicen, hace falta muchos dioses, entonces se burla mucho de ellos. Pero claro, los romanos tenían y los griegos tenían este problema, y los egipcios de ser politeístas, entonces no les iba muy bien esto de que Jesús es el hijo del único Dios, porque les crea problema también. Entonces, ahí también es necedad para los griegos. En este discurso hace una segunda cosa, dice, nosotros somos de su raza, ¿no? Eso es lo que cita el poema del poeta griego, que ahora no me quiero equivocar, ya no me acuerdo el nombre, no estoy seguro de quién sea, no me viene el nombre del poeta, pero bueno, es un poeta griego, y dice, nosotros somos de la raza de Zeus, realmente, o de Dios. Y se aprovecha de esto para introducirnos en la encarnación, introducirnos también en que nosotros también, pues Dios nos llama al amor, a la comunión con Él. Entonces ahí como que hay una transformación de este pensamiento primitivo que ve los hombres como los hijos de los dioses encarnados, o sea que poco a poco del Dios supremo se fueron transformando en dioses inferiores y poco a poco pues de operaciones varias en las cuales no voy a entrar, porque son medio mitológicas, sale el hombre como pues un hombre, un ser que tiene algo divino pero también algo material. Y luego pues salen todas las historias que ustedes conocen, ¿no? De que los matrimonios entre las diosas y los hombres, o entre los dioses y las mujeres, y los semidioses, Hércules, Aquiles, etcétera, etcétera. Entonces toda la mitología griega. Entonces todo eso pues llega, esto es un poquito lo que está dentro del poema que dice nosotros somos de su raza, somos de la raza de Dios. Y claramente pues para San Pablo ha cambiado bastante de sentido. Muy bien, entonces esto es que nuestro Dios es uno. La unicidad de Dios también tiene otra cosa muy interesante, que Dios es bueno y es la fuente de todo el ser. Entonces no tenemos un mundo que es caótico, tenemos un mundo en el que está la libertad, en el que hay mal, en que hay límites, pero fundamentalmente el mundo es bueno porque Dios es uno y ha hecho todo. Entonces esto volveremos a este concepto cuando hablaremos del Creador, pero es una fuente de confianza, ¿no? El mundo no es caótico, no hay dos dioses que luchan entre sí, dos dioses incapaces, sino que tenemos un Dios que es uno.
Muy bien, creo en un solo Dios. No sé si hay más dudas. No. Padre Todopoderoso. Entonces, esto es muy interesante, reflexionar sobre la paternidad de Dios. Y hay muchas cosas que les quiero decir aquí, pero hay un texto como que lo sintetiza. ¿Qué? Pues sí, el texto griego. La verdad es que bueno, la traducción es mía, así que es medio mala, esta la acabo de hacer. Es que cuando estuve haciendo la presentación no logré encontrar el texto. Y de pronto me acordé que estaba ahí, lo tenía en la computadora en algún lugar. Entonces pues ya lo copié y ya puse una traducción. Entonces ahora vamos a ir con la traducción con calma. Pero la primera cosa que quiero decir respecto a la paternidad de Dios es que en el pensamiento, al menos de San Gregorio, es muy curioso porque cuando él describe a Dios, lo describe como padre y después lo escribe como hijo. Y uno dice, oye, pero porque uno pensaría como está Dios y dentro de este Dios está el Padre. No, él no. Creo en un solo Dios que es Padre. No sé si me explico con esto. No. Entonces, nosotros ¿qué diríamos? Dios pues es el motor inmóvil, Dios es, no sé, es espíritu puro, Dios es mil cosas, ¿no? Y después diríamos, bueno, y este espíritu puro y motor inmóvil, no sé, ser concentrado, todo esto, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, como existe Dios, su naturaleza, y luego pues es también Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y él no. Él dice, Dios es Padre. O sea, su naturaleza es ser Padre. O sea, como que es muy curioso porque no separa, o sea, también va a reflexionar sobre la naturaleza divina, pero como que identifica plenamente la divinidad con Dios Padre. O sea, Dios, si uno le pregunta, ¿y quién es Dios? ¿No? Nosotros diríamos, no, pues las 5 pruebas de Santo Tomás y no sé cuántas cosas, etc. Él dice, no, Dios es Padre. Bueno, entonces no se detiene a definir la esencia de Dios, no se detiene, sino que va a definir la esencia del Padre. Es decir, el Padre, Dios, es espiritual, es perfecto, entonces ahí va a entrar en todo lo que es la paternidad de Dios. Me parece que se me está acabando el tiempo sin que me dé cuenta. No, todavía queda un poquito. Es que veo que llevamos 20 minutos de plática y digo, ya se me está yendo. Pero creo que es muy interesante. Es un concepto que aparece ya en San Atanasio y que retoma el concepto bíblico. Dicen, este Dios del Antiguo Testamento es el Padre. Entonces corresponde a lo que Jesús nos revela. Nos habla de que Dios es su Padre, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Padre. Y luego va a tener una reflexión que me gusta mucho y que me llama mucho la atención, que es lo que les quería copiar en griego. Porque reflexiona sobre qué significa ser Padre para Dios. Y dice, Dios, ya ven que San Pablo dice que Dios es la fuente, el Padre es la fuente de toda paternidad en el cielo y en la tierra. Entonces ellos van a reflexionar sobre qué significa ser Dios, ser Padre para Dios. Y dice, verdaderamente Padre es el Padre. Dios es verdaderamente Padre. Y dice, mucho más verdaderamente Padre que los padres de la tierra o las madres de la tierra. A ver, concepto número 1. Cuando él dice padre o madre, para él es lo mismo. Entonces cuando dice, no, es que usan la palabra padre o madre, dice, Dios no tiene materia. La división entre padre y madre depende de la materia. Así que Dios es padre y madre, los dos. ¿Okay? Entonces, cuando ponen aquí padre, pues porque nos lo revela la Biblia como padre. Usa esta palabra y él la retoma y la desarrolla. Pero es importante porque ahora va a hablar de generación. Y en la generación hay una crítica que hacen, y se la voy a referir, que dice, en el concepto aristotélico,
el padre es el que engendra y la mujer recibe simplemente como la tierra recibe la semilla. Entonces, hay dos cosas que hay que decir. Por un lado, aristotélicamente, bueno, no es 100% cierto que funciona así, ni en el pensamiento griego, pero en el pensamiento de Gregorio claramente no funciona así. Entonces, fue una de las preguntas que me hicieron en el doctorado, me dijeron, no hablas del concepto de Aristóteles. Entonces yo luego fui a ver. De hecho, sí hablo en el doctorado del concepto de Aristóteles en otro lado que se me había olvidado. Entonces volví a poner otra nota, copiar la nota número 1 y la volví a poner ahí en ese otro lugar. Porque efectivamente explican que ya se habían dado cuenta los griegos que pues también la madre transmite cosas suyas a los hijos, ¿no? Hay una reflexión sobre la generación que es muy compleja y efectivamente no hace justicia al pensamiento griego esta imagen que se tiene de que solo el padre engendra. Pero aquí claramente él nos lo va a presentar con dos imágenes, la imagen de la luz y la imagen del pensamiento, digo con otras muchas imágenes, pero básicamente dos. Si nos dice, es una generación espiritual, es el hecho de engendrar. Entonces aquí cuando se habla de paternidad, él usa mucho la palabra progenitor o genitor, es decir, refiriéndose al hecho de aquel que engendra. O sea, cuando usa la palabra padre, ese es el concepto que tiene en la cabeza. Y es importante, ¿no? Porque no es que esté excluyendo la madre, la mujer, no es que no tiene nada que ver con esto, simplemente es el hecho de engendrar, de ser causa de un ser de la misma naturaleza. Ese es el concepto de padre. Y luego, entonces este progenitor, este padre, es mucho más padre, porque engendra, porque solamente es padre. O sea, el padre en la tierra, pues primero es hijo y luego es padre. O sea, primero tiene que nacer y luego tiene que engendrar. Entonces él dice, no, el padre es padre, solamente padre y únicamente padre. Y es padre, nada más. O sea, no es hijo de otro, su naturaleza es ser padre. O sea, Dios es padre, engendra, da vida. Entonces, la naturaleza de Dios es dar vida. Entonces, es muy bonito, muy profundo. Y dice, es su característica propia. La característica propia del padre es ser padre, no es medio hijo, medio padre, padre respecto a uno, hermano respecto al otro, no, es padre, punto y basta. O sea, es el que da la vida, es fuente de vida. No como los cuerpos, no como lo que tiene que ver con el modo de ser de los cuerpos, que primero tienen que ser engendrados o creados y luego pues empiezan a ser padres, sino que es padre plenamente. Y luego le dice, no lo es con una pareja, es padre solo, da toda la vida. Que nosotros en la tierra pues hace falta hombre y mujer para dar la vida. Dice, no, él es la fuente total de la vida. Y eso es pues también grande. De hecho, cuando dicen, ya empecé, así que se lo voy a contar también. No, es que le dicen, no, pues Dios no es padre. ¿Y por qué? Pues si Dios es padre en este sentido, implica que tiene un hijo. Y entonces le pregunta, a ver, ¿qué es más grande? ¿Ser estéril o ser padre? Pues, no, pues ser padre. Pues entonces, ¿por qué le quieres quitar a Dios la gloria de ser padre, de poder dar la vida, de ser fecundo? Dice, no, tú al contrario eres una persona que le quita la gloria a Dios, porque Dios se revela como padre y tú lo quieres hacer estéril. Dice, es un poquito violento como argumentación, pero pues también muy profundo y muy sensato. Entonces dice también esto, ¿no? Él es, plenamente padre, no hay división, no hace falta dos, sino que él solo es la fuente de la vida. Y de uno solo, no es padre una vez y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, en el sentido que la paternidad se multiplica, pero es restringida. Él dice, no, él es padre de un solo hijo y en plenitud, le da toda su naturaleza, toda su plenitud, todo su espíritu, todo, comparte plenamente su divinidad con él, ¿no? Él es el unigénito. Y dice, por eso es padre de uno solo, ¿por qué? Porque su hijo es el unigénito, no hay más, no hay dos hijos de Dios, hay uno solo. Y solo puede haber uno, porque Dios le da la totalidad de su naturaleza, es la totalidad de su paternidad, es engendrar totalmente al hijo. No sé si hasta aquí está, sí, ok, porque es un texto un poquito denso.
Más o menos, ahí va. Bueno, y a lo mejor me van a decir, padre, su traducción no se entiende, entonces es legítimo y la podemos corregir, ahora que ya he ido explicando lo que va haciendo. Y dice, y solo padre, no fue hijo antes, ¿no? Y todo totalmente, todo entero padre, o sea, no es que es padre en un aspecto y hermano en otro. Y del todo, lo nuestro, togar gemeteron adelon, no sé muy bien qué significa, o sea, sí, o sea, lo nuestro no tiene nada que ver respecto a Dios, eso es lo que significa. Y dice, desde el inicio, no después, o sea, primero empieza a hacer y después se le ocurre, vamos a tener un hijo, ¿no? Como pues pasa en la tierra. No, Él es Padre desde el inicio, siempre es Padre, Dios siempre es Padre, siempre es fecundo. Entonces, pues esta es la paternidad de Dios. No sé si ahora hay preguntas, observaciones respecto a la paternidad de Dios, al hecho de que es fuente total de la vida y del ser. ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Les parece? No, pregunta no, se me hace a mí como que me queda muy claro ese, ¿no? Eso de lo que dijo ahorita, que tiene un solo hijo porque se entrega totalmente a un hijo. Si te entregas totalmente, pues no hay pedacitos para nadie más, porque tu totalidad se fue a engendrar. Y como eres un padre que engendra, que da vida, entonces en Jesucristo tenemos al Padre completo también, ¿no? No nada más pedacitos del Padre, ¿no? O sea, es el Hijo, pero es del Padre, y entonces como que sí lo puedo entender, esa parte de, tiene que haber un principio, ¿no? Es como quien puso el huevo, la dijo primero el huevo la gallina, ¿no? O sea, debe de haber un principio en todo, y tiene que ser un principio inamovible, ¿no? Que sea algo que no tenga nada que ver con nosotros, porque nosotros no somos creadores, ¿no? Entonces, como que esta parte de esa donación, de que esta fecundidad de Dios Padre, me parece, en lo personal, muy como que me esclarece mucho el tema de por qué un solo hijo y por qué en su totalidad también el hijo es totalmente Padre, ¿no? Y evidentemente, pues el Espíritu Santo es lo que mueve, bueno, no sé, ya no quiero meter ahí, pero bueno. Intuyo que es como esa fuerza que no sé, que fecunda, pues no sé, pero pues no sé, a mí se me aclaró algo ahí. Creo. Sí, no, me llama la atención lo que dice el Espíritu Santo. O sea, llegaremos también a hablar, pero sí, es que es una de las grandes preguntas en teología trinitaria que sigue siendo ahí, es ¿qué significa esto de que el Espíritu Santo procede? Y luego hay una tendencia a considerarlo menos persona, o sea, menos Dios. Y entonces mi autor insiste mucho en este mismo concepto que usted está diciendo de que, o sea, es este don de la vida del Padre al Hijo, o sea, el hecho del donarse podría ser un modo de concebir al Espíritu Santo, el don de su naturaleza, porque Dios es Espíritu. Entonces el Espíritu Santo, que es fuente de vida, es justamente lo que el Padre entrega al Hijo, engendrándolo. Entonces muy profundo, muy hermoso también. Muy bien. Me produce muchísimo amor. O sea, es como ver el amor de Dios Padre, o sea, en otra forma, no nomás ahí estás arriba y luego más su Jesucristo, luego el Espíritu Santo es un amor así que engloba a toda la humanidad, o sea, Quizás lo tenemos un poco abandonado a la figura de Dios Padre en cuanto a acercarnos a Él, porque, bueno, es que es lo mismo, ¿no? Pero sí como esa figura de que al Espíritu Santo lo invocamos, a Jesucristo pues lo recibimos, pero a Dios Padre, ¿no? De repente tengo como esa deuda, ¿no? Con Él, que Diosito, ahorita viste que es más, Él siento que es como el todopoderoso, o sea, ¿no? Uno se hace como imágenes en la cabeza, ¿no? El todopoderoso, el que todo puede y todo maneja. está ocupado. Y está muy ocupado. Y está muy ocupado, Señor. Pero me gusta mucho lo que van diciendo, porque nos hace tocar cómo cambia pues el modo de hacer la señal de la cruz cuando hablamos en el nombre del Padre. De pronto cuando conocemos más al Padre nos introduce ahí. Y luego en la misa, yo siempre hago reír a todo el mundo, pero digo, estoy 17 años y medio y ando prácticamente todos los días a misa.
Y hasta que empecé a celebrar la misa me di cuenta que toda la misa está dirigida, menos un par de oraciones, al Padre. Entonces efectivamente está muy presente y eso sí es un pecado nuestro de sacerdotes. Es decir, por el modo en que estudiamos la teología trinitaria se vuelve muy abstracto. Entonces cuando uno como que puede leer y explicar y conversar, a mí me ha encantado su reacción porque lo han leído no en la parte abstracta, sino como misterio de amor. Y eso es extraordinario. Esta es la Trinidad. O sea, de hecho, este mismo autor, San Gregorio Nacianceno, dice, o sea, yo les quiero compartir y explicar este misterio para que mezclados en Dios, o sea, incorporados en Dios, puedan llegar a la plenitud del gozo. O sea, es muy bonito entrar en este misterio de la Trinidad, la paternidad de Dios, porque de pronto, o sea, nos sentimos efectivamente incorporados en este amor, o sea, entramos en el misterio más profundo del mundo, del universo y también de esta sensibilidad de Dios. Y también sobre el tema de la oración, toda oración en realidad se hace en el Espíritu Santo a través del Hijo al Padre. O sea, de hecho, en la oración se puede orar al Padre directamente, o sea, a Dios, o se puede también invocar a cada una de las personas de la Trinidad por separado. Pero al fin y al cabo, o sea, la Trinidad tiene este movimiento interno donde remite toda gloria al Padre. O sea, el Hijo también, Dios me ha dado, mi Padre me ha dado toda la gloria y yo le devuelvo todo lo que me ha dado. Entonces siempre hay, o sea, aunque uno esté hablando con el Hijo nos introduce, lo que decía usted antes también, de que veo plenamente al Padre en el Hijo, porque le ha dado la plenitud de su naturaleza. O sea, viendo el amor del Hijo por nosotros que muere en la cruz, descubrimos también la intensidad y la plenitud de amor del Padre que entregó al Hijo. Entonces es como una especie de movimiento donde están lo que llaman la circuncisión, ¿no? Cuando uno descubre el uno, descubre también al otro. O sea, y es la correlación, ¿no? El que está en el seno del Padre, ese nos lo ha revelado, este misterio tan profundo. Muy bien, no sé si ahora, ya, 12:04, no sé si hay cuarto es la misa, ¿no? Hay cuarto de misa. Sí, quedan 10 minutos, no sé si quieran hacer alguna otra observación o pregunta, así ya los dejo irse a su misa. Ya están así así van a entrar en la misa y van a decir, así, voy a rezar al Padre junto con el Hijo. Muy bien. Pero sí, es que esto es lo curioso, ¿no? Cuando uno empieza este tipo de estudios, dices, no tienen nada que ver con la vida práctica. Y de pronto a mí me pasó a sonar la señal de la cruz. De pronto digo, es que claro, pues sí tiene mucho que ver. O sea, no esperaba que me cambiara mi modo de hacer la señal de la cruz. Pero sí, cambia hasta eso, ¿no? De pronto uno como que entra en esos misterios profundos y es muy, muy hermoso, muy transformante. Así que qué bueno que también ustedes las haga entrar en este gozo del amor del Padre. Muy bien. Pues yo creo que lo dejamos aquí porque lo otro lo voy a volver a hablar en otra conferencia luego sobre la generación del Hijo y todos los problemas que hay. Pero podemos dejar aquí. Gracias. Damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Santo.